Muy buenas noches. Eh, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues sé que algunos están teniendo algunos problemitas para conectarse. Eh, Mientras tanto, voy a dar unas pequeñas indicaciones y damos tiempo a ver si más personas se pueden conectar. Siempre se está grabando y podemos mandar el link con la grabación para aquellos que por alguna razón no pudieran. Queremos que tengan paciencia con nosotros. También estamos aprendiendo con esta tecnología. Y quiero decirles que entre semana tuvimos una reunión con el equipo técnico para definir cuál pudiera ser la mejor manera de transmitir. Si por medio de meetings o por medio de webinar, como es este formato, y llegamos a la conclusión que específicamente con este taller de matrimonios, creemos que lo mejor es el formato de webinar. Y les voy a decir cuál fue la razón más grande de todo esto, que nos permite poder hacer las preguntas de manera anónima. Y en un taller de matrimonios donde se tocan pues, aspectos, vamos a decir, delicados, personales, creo que esto nos da una mayor oportunidad de preguntar con libertad, sabiendo que los nombres están de alguna manera guardados. Y no solo eso, nos da una oportunidad de poder ayudar a las personas. La verdad, esta semana tuve 2 pláticas que se atendieron de acuerdo a lo que vimos y por lo tanto vemos que este es, vamos a decir, una de las cosas que nos llevan a seguir con este formato. También, bueno, creo que la calidad del audio es mejor porque con las entradas y las salidas no se nos interrumpe la enseñanza. Eh, Tenemos mayor atención a los participantes porque pronto algunos se desconcentran estando viendo a otros. Pero bueno, al final esto es lo que de alguna manera hemos decidido. Queremos que nos tengan paciencia. Si usted llevamos 3 sesiones, esta es la tercera, si alguna se la perdió por alguna razón, porque no pudo entrar, por favor, háganoslo saber, mande un correo electrónico para mandarle el link y que usted pueda atender esto y ponerse al corriente, no se desanime, porque lo que queremos es que la mayor cantidad de personas puedan conectarse a esta enseñanza de matrimonios. Decimos que es importante estar revisando el correo, ahí viene ese link donde una vez que ya se registraron una vez y le dan el clic, entran. Eso me pasó inclusive a mí. También en el chat que tenemos aquí, vamos a mandar un link para un chat de WhatsApp donde la intención es podernos comunicar mucho más rápido con ustedes. Este chat, quiero decirles que una vez que acabe el taller, será eliminado. Es decir, no va a ser un chat más que usted va a tener y que va a durar de por vida y que luego no se quiere salir porque, pues, ¿qué van a decir? No, no se preocupe. Nosotros como administradores, una vez que termine y que hayamos concluido todo el taller, lo vamos a sacar de ahí. El chat que tenemos aquí adentro es si usted le pide, dice, agrega este chat. Y como le digo, la intención es para poder comunicar con ustedes. Entonces, no queremos que se sature con comentarios y cosas. La realidad es que estamos buscando que podamos transmitir la información correcta con respecto a dinámicas, retos, etcétera, o dudas que se puedan tener. Y esas dudas, si ustedes contactan a mi hermana Karen Cerdán o a Maricela Ortega en privado, pues también pueden ellas ayudarles. Y Fernando Palomo, mi hermano Fernando, ellos pueden ayudarles y guiarles en todo esto. Como les digo, por favor, ténganos paciencia, no se desespere. Estamos tratando de hacer lo mejor posible. Y bueno, creo yo que esto al final del día va a ser toda una bendición.
Yo les pido que estén orando. Estén orando durante la semana por este taller, que se cumplan los propósitos, que no tengamos tantos problemas con el tema tecnológico, que pues Dios nos ayude, ¿verdad? A poder manejar bien estas plataformas y estas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, si les parece, vamos a orar y ponemos la primera pregunta. Les pido que participen, porque estas encuestas son para que todos nos demos cuenta. Acuérdense que son anónimas, entonces conteste como es. Queremos realmente tener datos reales. Vamos a orar. Padre, llegamos al trono de tu gracia, agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de seguir avanzando en este taller. Sé que algunos están batallando, sé con ellos. Ayúdanos a que puedan conectarse y disfrutar de esta enseñanza en vivo. Siempre está la grabación que podemos enviarla. Yo te pido para que tú nos ayudes. Cuida la transmisión, cuida el internet, cuida de todo, Señor, porque lo único que buscamos es glorificar tu nombre a tal enemigo que no tenga acceso a este tiempo en el que estamos y que tu nombre sea glorificado a través de esta enseñanza. Te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar con esta sesión número 3. Y como saben, siempre me gusta hacer un pequeño repaso y este va a ser muy breve porque quiero avanzar, quiero ver si termino ya esta parte de los fundamentos. Pero estuvimos hablando que si queremos manejar bien las relaciones personales, necesitamos colocar un fundamento sólido, un fundamento donde podamos sobreedificar. Y ese fundamento se basa obviamente en la palabra de Dios. Es Dios quien instituyó el matrimonio, es Dios quien instituyó la relación de pareja y por lo tanto, pues Dios tiene todo lo necesario para poder construir algo sólido. Dijimos que lo primero que tenemos que entender es que fuimos creados para dar gloria al nombre de Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios y tenemos que entender que podemos glorificarlo obedeciendo su palabra, pero también, sin duda alguna, podemos dar gloria a su nombre al no hacerlo. Y esto explicábamos que era como cuando somos ejemplo, ¿verdad? Podemos ser buenos ejemplos o podemos ser malos ejemplos, pero al final del día vamos a hacer referencia para alguien. Después dijimos que tenemos una misión de vida y es conocer a Dios y hacerlo conocido. ¿Sí? La responsabilidad que tenemos es primero nosotros, de manera personal, conocer a Dios. ¿Y dónde conocemos a Dios? En su palabra. Esa es la manera que Dios nos da para poderlo conocer de una manera íntima, de una manera estrecha. ¿Ok? Y después darlo a conocer. Entonces, esa es una misión que tenemos de manera personal, pero también ya lo veremos más adelante, también como pareja. Después hablamos de que Dios es bueno y nosotros somos malos. Dijimos, Dios es santo, Dios es luz, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas, Él quiere lo mejor para nosotros. Y tenemos que entender que no hay nadie bueno. La Biblia dice que no hay nadie bueno, no hay justo ni aún uno. ¿Ok? El único justo que habitó entre nosotros fue el Señor Jesús. De ahí en fuera, ninguno de nosotros somos buenos, por lo tanto tenemos que entender que Dios, ¿sí?, tiene algo importante que decirnos y tenemos que obedecer lo que Él nos dice. Y aquí es donde nos quedamos. Aquí quisiera que pusiéramos la primera pregunta, si me hacen favor, y si pudieran ayudarme contestándola. Y esta pregunta dice así: ¿crees que en la palabra de Dios podemos encontrar respuesta a cualquier problemática de nuestra vida cotidiana? Acuérdense, no se vale proyectarnos, ¿verdad? Es decir, lo que verdaderamente creo. Esto es importante. Y vamos a estar dando algunos 15, 20 segundos para contestar. Y después ponemos la votación, a ver cómo quedó.
¿crees que en la palabra de Dios podemos encontrar respuesta a cualquier problemática de nuestra vida cotidiana? Esa era la pregunta. Ok. Tenemos 49 votantes. El 100% cree firmemente que sí podemos encontrar respuesta a cualquier problemática en nuestra vida cotidiana. Ok, ahora hago otra pregunta antes de entrar con este tema. La otra pregunta que quiero hacerles es la siguiente. ¿Consideras que la palabra de Dios es tu autoridad final? ¿Consideras la palabra de Dios tu autoridad final? Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que la palabra de Dios es tu autoridad final? Bueno, que tus decisiones siempre están basadas en lo que Dios dice en su palabra. Vamos a ver. Ahora, pregunto esto porque es parte de la temática que vamos a ver el día de hoy. Es parte de poner un fundamento sólido en las relaciones personales. ¿Qué nos dice la encuesta? Ok. Bien. El 87% dice que sí es su autoridad final y un 13% dice que no. Muy bien. Bien. Perfecto. Pues vamos a entrar a este quinto punto, que es la autoridad final de la Escritura. Lo primero que tenemos que entender, de acuerdo a lo que Dios dice, es que nadie puede servir a dos señores. Es decir, siempre va a haber una sola autoridad final en nuestra vida. ¿Ok? O es Dios o lo será otra cosa, pero siempre va a haber una autoridad final. Ahora, esa autoridad final entienda que podemos llegar a ser nosotros mismos. Es decir, Dios puede decir una cosa, pero nosotros creemos que tenemos una mejor respuesta y nosotros mismos ser una autoridad final para nosotros. Mira, por ejemplo, cuando nosotros dejamos que sean nuestras emociones, nuestros deseos, o lo que la comadre o el compadre o los amigos o nuestros propios padres, los que nos indiquen qué hacer y que esto sea diferente a lo que Dios dice en su palabra, pues estos se van a convertir en la autoridad final, porque no está mal recibir consejo. O sea, no quiero que me malentiendan, ¿verdad? Y a veces muy buenos consejos vienen de nuestros padres, muy buenos consejos vienen de amigos, buenos consejos vienen de los compadres, ¿cómo no? Pero siempre y cuando esos consejos estén alineados a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque al final estamos tomando a Dios como nuestra autoridad. Pero si en lugar de eso, el consejo que recibimos es diferente a lo que Dios establece en su palabra, entonces esa persona o mis propias emociones me están jugando como esa autoridad final. Y la Biblia es clara con eso. Por ejemplo, ahí tienen en su manual, sus notas, Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y este es un ejemplo, ¿verdad? De dónde está puesta nuestro enfoque. Es decir, o es Dios o lo es otra cosa, no necesariamente una riqueza, como les digo, pueden ser nuestras propias emociones, pueden ser nuestros propios deseos, pueden ser nuestros propios sueños. Entonces, tenemos que entender que solamente hay una opción, Dios o algo más. Y eso cada quien define. Por eso yo preguntaba, ¿consideras la palabra de Dios tu autoridad final? ¿Okay? Entonces, es obvio que lo que Dios quiere, porque el primero de los 10 mandamientos declara su voluntad. ¿Sí? Él quiere ser la autoridad final de nuestra vida. Eso dice en Éxodo 20, 2 y 3. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y vea lo que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, desde el principio que Dios está estableciendo las reglas
del juego, con los 10 mandamientos, lo primero que él establece, ¿sí?, es que nadie puede ocupar el lugar que él ocupa. En nuestra vida, él debe de ser el número uno. Y mira, todo lo que se interponga entre mi obediencia a Dios y a su palabra, la Biblia lo llama idolatría. ¿Ok? Muchas veces relacionamos la idolatría con temas de ídolos y cosas. No. La Biblia es clara. Todo lo que se interponga entre Dios y yo, eso es idolatría, ¿verdad? Cristo Jesús dijo que amar a Dios era lo primordial en todo y para todos. Interesante, ¿verdad? Porque el amor a Dios es guardar sus mandamientos, es someterse a él y obedecerle. Muchas veces decimos amar a Dios. Dios, es que yo te amo. Pero ¿realmente lo amamos? Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Miren, ahí en Mateo 22, 36 y 37 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y a lo mejor leyendo este pasaje podemos decir, sí, efectivamente, yo sí lo amo de esa manera. Ok, vamos a comparar la Biblia con la Biblia. Hemos estado comentando que la mejor definición de la Biblia es la Biblia misma, ¿sí? Entonces, dice en 1 Juan 2, 4, 5, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, uno de los indicadores de saber que realmente, ¿sí?, yo estoy con Dios y Dios está en mí, es que yo obedezco lo que su palabra dice. Eso es lo que la misma Biblia dice. Mire lo que dice 1 Juan 5:3. Dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y luego vean, porque dice, y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, para el creyente, no le es problema obedecer a Dios. No le es problema tomar la Biblia, su palabra, como la autoridad final. Obviamente, habrá situaciones en las que nos encontramos que pues de pronto choca con nuestro deseo, con nuestras emociones, pero el creyente no va a batallar en decir, esto es lo que Dios dice y esto es lo que voy a hacer. Por eso dice el apóstol Juan que guarda sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, estos dos mandamientos tratan de la autoridad final en la vida del que es un creyente, un santo de Dios, ¿verdad? Si Dios, por medio de su palabra, no es primero, si Él no es la autoridad final, es lo que hemos estado diciendo, entonces lo es otra cosa. Si Dios y su palabra no es nuestra autoridad final, algo más lo está haciendo, ¿verdad? Ahora, la escritura, ¿por qué es que la escritura debe de ser nuestra autoridad final? Pues en primer lugar, porque es inspirada por Dios. Es cierto, sí, Dios usó a los hombres para escribir su palabra, pero fue inspirada por Dios. Y mira, te digo algo, o sea, cuando vemos la Biblia que fue escrita, por lo menos 40 personas intervinieron para escribir la Biblia. 40 personas de diferentes contextos, porque había reyes, había pastores, había sacerdotes, había pescadores, y ellos escribieron un lapso de 2000 años aproximadamente. Y cuando uno lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y nos damos cuenta que coincide perfectamente, no podemos dudar que fue inspirada por Dios. Obviamente fueron hombres quienes escribieron, pero el autor fue el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si usted ha jugado a esto que se llama el teléfono descompuesto, pero si estuviéramos en una reunión donde hubiera al menos, no sé, 5 o 6 personas, bueno, póngale 10, y jugáramos a este juego del teléfono descompuesto que dice una frase larga
y tiene que darle la vuelta por todos los integrantes. Y el último dice la frase que supuestamente había dicho el primero. Si usted ha jugado este juego, se ha dado cuenta que siempre llega todo desvirtuado. Entonces, ahora imagine a más de 40 hombres en un lapso de 2000 años. Si Dios no hubiera estado atrás de todo esto, obviamente que hubiera llegado un mensaje completamente tergiversado. Pero no, Dios estuvo en todo momento y sigue estando. Por eso ese dicho que es precioso, que dice que la Biblia es el único libro en el cual su autor está presente cuando uno lo lee. Y es la verdad. Vea lo que dice 2 de Pedro 1, 18 al 21. Ahí lo tienen en su manual. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, ¿cómo fue? Aquí está la explicación. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos santos hombres que Dios utilizó, que Dios mismo los escogió, obviamente que hablaron y escribieron por inspiración de Dios. Y vean, el mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro nos está dando testimonio que él fue una de las pocas personas que le tocó escuchar la voz audible de Dios. Ahí en el monte de la transfiguración estaban Pedro, Jacobo y Juan, y aparece el Señor Jesús, y aparece Moisés y Elías, y de pronto se desaparecen y se escucha una voz del cielo. ¿Ok? Y esa voz del cielo era Dios. Y Pedro la escuchó. Y es Pedro quien nos dice, ok, mira, yo escuché la voz de Dios directamente. Pero lo que tú tienes en tus manos, dice, es más seguro que aún la voz audible de Dios. Y eso que tenemos en nuestras manos es la Biblia. Y luego nos explica, porque eso que tienes en tus manos es por inspiración del Espíritu Santo. Esos hombres que le escribieron, Pedro fue uno de ellos, fueron inspirados por Dios. Por eso, esa es una de las razones por las que debe de ser nuestra prioridad final, porque lo que está escrito ahí fue Dios mismo quien lo escribió. ¿Y sabes qué? Dice aquí, toda la escritura de Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios, porque Él escribió a través de los hombres. Vea lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, ¿verdad? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahorita vamos a ver, vamos a desglosar este pasaje de la Biblia. Pero el punto ahorita importante que queremos demostrar y dejar como fundamento es que toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fueron inspirados por Dios. Ahora, la escritura es la autoridad final, no solamente porque es inspirada por Dios, sino porque fue preservada. Porque muchas de las preguntas, yo no sé si a ustedes les ha tocado, a mí sí me han tocado muchos buenos amigos, no agraviando a ninguno de ustedes, pero me dicen, Alberto, ok, vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, pero vamos a suponer que efectivamente la Biblia fue inspirada por Dios. Ok, pero en sus manuscritos originales, ¿cómo sé que hoy en día verdaderamente es exactamente lo que Dios inspiró en aquel tiempo? Y vamos a decir que es una pregunta válida. Pero ¿sabes qué? Hay un dicho que dice que el que puede lo más, puede lo menos. Y imagínate, ahorita lo vamos a ver, pero imagínate esto. Imagínate que Dios tomó un tiempo, porque pues Él no tiene prisa, el factor de tiempo para Él no es factor.
Entonces toma un tiempo de 2000 años para inspirar toda esta obra maestra que es la palabra de Dios. Para que luego, en los próximos 2000, 3000 años, ya se perdió. Pues no. Si Dios pudo inspirarla, que era lo difícil, claro que pudo preservarla. Incluso la Biblia nos da testimonio de que fue preservada. La Biblia que tenemos hoy en día, ¿sí? Esta Biblia de la Reforma es la completamente confiable porque Dios ha preservado cada palabra de ella a través de los siglos. Dios prometió preservar tanto a su pueblo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en este pasaje, como sus palabras, para siempre. Entonces, lo que Dios inspiró al principio lo ha preservado a través de la historia. Vea lo que dice aquí en el Salmo 12, 5 al 7, estoy en la página 9, al inicio. Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Vea, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Pero luego dice, tú Jehová los guardarás. Si estuviera hablando únicamente de las palabras, el pasaje diría, tú Jehová las guardarás. De esta generación las preservarás. Y no, úsalos, ¿verdad? Y sabemos que está usando este artículo porque está hablando tanto de las palabras de Dios como de los pobres que están en el versículo 5. Entonces, Dios habla que Él iba a guardar, que iba a preservar a su pueblo y su palabra. Y eso está escrito ahí. Entonces, el Señor Jesucristo prometió la preservación de las palabras de Dios. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Él mismo está dando testimonio, ¿sí? De la preservación de su palabra. Entonces, cerrando esta parte de la autoridad final, que debe ser la Biblia, la palabra de Dios en nuestra vida, decimos lo siguiente, cada palabra de la Escritura es limpia porque cada una es inspirada y preservada. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. La Escritura, tenemos la certidumbre de las palabras de Dios. O sea, la Escritura es 100% confiable, por lo tanto es nuestra autoridad final, ¿sí? Dice, para hacerte saber la certidumbre, la certeza de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te envían. Eso dice Proverbios 22:21. Entonces debemos someternos a la Biblia y obedecer lo que dice. Si verdaderamente queremos experimentar el éxito, la bendición de Dios, porque aquí el éxito no es el éxito que el mundo te ofrece, la fama, el dinero, el reconocimiento, no. El éxito en la palabra de Dios, ¿sí? Es poder recibir la bendición de Dios, las promesas de Dios en mi vida. Entonces, si verdaderamente queremos experimentar la bendición de Dios en nuestras relaciones personales, en nuestro matrimonio, en nuestra relación de pareja, tenemos que reconocer la autoridad final de la Biblia y hacer lo que dice. Hacer lo que dice. Vea lo que dice Santiago 1:2, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Y es que esto es importante, porque, y aquí voy a hacer otra pregunta, pero mire, podemos reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Podemos reconocer que en la Biblia podemos encontrar respuesta a cualquier problemática de nuestra vida cotidiana. ¿Y de qué sirve reconocer eso si cuando encuentro la respuesta, si cuando encuentro la guía, la instrucción de Dios a mi vida, no lo voy a hacer? ¿De qué sirve? Por eso el apóstol Santiago decía, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. La bendición no solamente viene por oír la palabra de Dios, sino por aplicarla en nuestra vida. Y es que
ya empezamos a entrar en materia. En la relación de matrimonio es clave que ambos estén en esta sintonía, estén en este camino. ¿Se acuerdan de la gráfica, de la ilustración que poníamos, que era un triángulo? ¿Qué decíamos? En ese triángulo, en la parte superior, está Dios. En uno de los lados está la esposa y en el otro el esposo. ¿Sí? Entonces, entre más cerca de Dios estén cada uno de manera individual, más cerca está el uno del otro. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está cerca de Dios y el otro no, tenemos un distanciamiento en la pareja. Cuando los dos están separados de Dios, están separados el uno del otro. Por eso es importante lo que dice aquí. Sed hacedores de la palabra, entendiendo que lo que Dios dice es verdad, entendiendo que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Ahora, yo quiero hacer otra pregunta. Y esta pregunta dice así. ¿Consideras que la palabra de Dios es suficiente para tratar cualquier asunto en cuanto a las relaciones personales? ¿O tú crees que es necesaria alguna otra cosa? La respuesta, si dices sí, es porque sí crees que la palabra de Dios es suficiente. Si dices no, es porque tú crees que no solamente la palabra, sino que también tenemos que usar alguna otra herramienta, ¿verdad? Para tratar los asuntos de las relaciones personales. ¿Ok? Vamos a ver si me ayudan con la encuesta. La pregunta es, ¿consideras que la palabra de Dios es suficiente para tratar cualquier asunto en cuanto a las relaciones personales o es necesaria alguna otra herramienta? Como les dije, si contestas sí, es porque crees que la palabra de Dios es suficiente. Si contestas no, es porque tú crees que además de la palabra de Dios, hay otras herramientas que nos pueden ayudar a tratar las relaciones personales. ¿Ok? Las hacemos de sí y no para que sea más rápidos. Ok. Entonces, vean, el 76% considera que la palabra de Dios es suficiente para tratar cualquier asunto. Y un 24% nos dice que además de la palabra de Dios, se requieren de otras herramientas para tratar los asuntos. Muy bien. Gracias por su honestidad al estar contestando. Bueno, vamos a ver este otro punto, la suficiencia de la escritura. Y para entender la necesidad de reconocer la suficiencia de la Biblia, vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada cristiano? Y a lo mejor tú vas empezando en este tema de estudiar la Biblia o a lo mejor nunca lo has hecho. Pero bueno, mira, la Biblia dice que lo que Él quiere es conformarnos a la imagen de Cristo. Él dice en Romanos 8:29, lo tienen ahí en su manual. La carta de Pablo escrita a los romanos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo, Jesús. Entonces, el propósito de Dios, la voluntad de Dios es que tú y yo cada vez podamos acercarnos más a cómo actuaba, a cómo hablaba, a cómo pensaba el Señor Jesús. Eso es conformarnos a su imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, de entrada tenemos que entender que esa es la voluntad de Dios para cada cristiano. Y esa voluntad es igual para todos. ¿Ok? Eso es lo que Dios quiere para cada persona que se ostenta como un seguidor de Jesús. Ahora, no solo eso, Él quiere formar a Cristo en nosotros.
Y eso lo dice en Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, tenemos que entender que este proceso no es un proceso sencillo. Es un proceso que cuesta, que duele. Y lo vemos, todos los que tenemos la bendición de tener hijos, hemos visto cómo crecer duele. Sí, yo aquí con mis hijos, repetidas ocasiones, llegan en la madrugada a mi cuarto, al cuarto de mi mujer y mío, ¿verdad? Ay, me soban las piernas, no las aguanto, me duelen mucho, atrás de las rodillas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando? Que están creciendo, ¿sí? Y pues eso duele. Igualmente espiritualmente. Cuando uno quiere realmente hacer las cosas conforme a lo que la Biblia dice, pues es un sacrificio y es un dolor, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que lo que Dios quiere es conformarnos a la imagen de Cristo y que Cristo sea formado en nosotros. Él quiere que lleguemos a ser perfectos, como el varón perfecto, Jesucristo. Ahora, déjenme aclarar, porque vemos la palabra perfectos y lo primero que viene a la mente es como una persona que no se equivoca, como una persona que no comete errores, como una persona que no peca. No, no, no. Esa no es la perfección de la que habla la Biblia. ¿Sí? La llegaremos a tener cuando estemos en la presencia de Dios. Sí, pero ahorita esta perfección habla de una madurez, habla de ser maduros. Y en Efesios capítulo 4, versos 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál fue el propósito de Dios, del mismo Señor Jesucristo, de instituir, de constituir a todos estos hombres? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y luego viene a un varón perfecto, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que seamos conformados a la imagen de Él. Y cuando vamos creciendo, Dios va trabajando esas áreas en nuestra vida de una manera increíble, ¿sí? Donde va moldeando, donde va arreglando. Y entonces empezamos a parecernos a Él, ¿sí? Ahora, va a ser imposible llegar a ese nivel de perfección, pero al menos tenemos que intentar y estar en ese proceso, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el instrumento que Dios usa para perfeccionarnos? ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para conformarnos a la imagen de Cristo? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sí? Es totalmente suficiente para resolver todos los problemas de la vida. No hay ningún problema que tú y yo podamos vivir y experimentar en esta tierra que la Biblia no lo contemple. Esa es la perfección de la palabra de Dios. Las escrituras es lo que Dios usa en nuestra vida para cambiarnos y hacernos más y más como Jesucristo. Porque hay que entender una cosa, todos nosotros, obviamente, venimos de nuestras familias y crecemos con ciertas enseñanzas. Y no está mal, porque así nos educaron, así nos enseñaron. Pero ¿qué pasa cuando la palabra de Dios nos muestra que esas enseñanzas que nosotros recibimos no están de acuerdo a lo que Él dice? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tomar la palabra de Dios como nuestra autoridad final? ¿O vamos a ser nosotros mismos nuestra propia autoridad? No, eso sí no, porque a mí me enseñaron de esta manera. No, a mí me dijeron que así tenía que hacer las cosas. No, es que yo siempre vi a mi papá y vi a mi mamá y yo recuerdo que mi abuelita decía y yo, ok, bien. Pero fíjate que todo eso que nos enseñaron no es lo que Dios dice. Entonces, ¿qué hacemos?
Y ahí es donde viene esa transformación. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Por eso es importante que tú conozcas la palabra de Dios. Acuérdate, la misión que Dios nos ha dado es conocer a Dios y hacerlo conocido. Y realmente parte de invitarte a formar parte de este taller que tiene que ver con matrimonios, que ya vamos a empezar con esa parte, ya hablando, entrar de lleno al tema de la relación de pareja, pero parte de invitarte a esto es animarte, motivarte a que tú vayas y busques en la Biblia, ¿sí? Es decir, lo que estamos buscando en nuestra oración es que tú puedas conocer a Dios por experiencia personal, no por una referencia, no por lo que alguien te pueda platicar, sino porque tú lo estás conociendo. Y la manera de conocerlo es a través de la palabra de Dios. Por eso te estamos invitando a esto. Mira, dice aquí en 2 Timoteo 3:16, les dije que lo íbamos a ver. Toda la escritura es inspirada por Dios, ya vimos eso. Pero luego vean lo que dice, útil para enseñar, para redarguir, es decir, para hacernos ver que algo no está bien, para corregir eso, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, otra vez, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en las relaciones matrimoniales? Muchas veces lo que está sucediendo es una inmadurez, falta de perfección. ¿Y por qué hay esa inmadurez? Porque la palabra de Dios no está en nosotros. Porque no estamos haciendo nuestra tarea de estar cerca de Dios. Y por lo tanto estamos distantes el uno del otro. Vea cómo todo empieza a caer por su propio peso. Por eso les decía que íbamos a dedicar un tiempo a establecer el fundamento, para que quede firme ese fundamento, ¿sí? Para que nuestras relaciones de pareja, matrimoniales, verdaderamente estén sólidas. Para que no importa qué viento, qué huracán, qué ventarrón pueda llegar, tormenta, no se mueva. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas mediante el conocimiento de Dios. Solo hay un lugar en donde podemos encontrar el conocimiento de Dios y es en la Escritura. No vamos a encontrar el conocimiento de Dios en otro lado que no sea la Biblia. La Biblia es suficiente para llevar a cabo todo lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. Porque acuérdense, conocer a Dios para hacerlo conocido. Entonces, no solamente lo que Dios va a hacer en mí, sino lo que Dios va a hacer a través de mí, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. Es decir, el cristiano, y quiero aclarar algo para todos los que a lo mejor no tienen mucha relación con todo este tema, pero yo quiero decirte que ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir. Una manera de vivir conforme a lo que Dios establece en su palabra. Entonces, no es una religión. De hecho, no hablamos de religión aquí. No nos interesa hablar de religión aquí. Jesús no habló de religión. Jesús habló de una manera de vivir, ¿verdad? Y esta manera de vivir es la que queremos llevar a nuestra relación matrimonial, nuestra familia. Entonces, el cristiano puede llegar a ser y hacer todo lo que Dios quiera si aprende y aplica la Biblia. ¿Se acuerdan? A no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, no necesitamos más que la Escritura. Y yo sé que esto puede chocar con toda la enseñanza que podamos tener. Oye, ¿y qué de una terapia? ¿Y qué de ir con el psicólogo? ¿Y qué de ir con este? ¿Y qué de ir con otro? Mira, yo creo firmemente que son buenas herramientas. Son buenas herramientas y nos ayudan en ciertos aspectos. Pero, ningún ser humano va a poder tratar los problemas del alma. Solamente Dios tiene ese poder de tratar el aspecto del alma de una persona. Todo lo demás es querer arreglar los síntomas, pero nunca va a arreglar el problema de raíz. Y eso solamente Dios tiene el poder de hacerlo. Por eso la palabra de Dios es suficiente. ¿Por qué entonces a veces no se
solución a mis problemas en el matrimonio? Sencillo. Porque uno de los dos o los dos no tienen la Biblia como su autoridad final. Pero si la tuvieran, los problemas se arreglarían muy rápido. Esa es la realidad. No necesitamos más que la Escritura. En Cristo lo tenemos todo. Eso dice Dios, no lo digo yo. No me crea a mí. ¿Yo quién soy? Yo soy igual que usted. Vea lo que dice la palabra. Colosenses 2, 9 y 10. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Dice que en Él, en Jesús, habita toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe qué es la plenitud de la deidad? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo morando en nosotros. En Cristo lo tenemos todo, todo. Entonces, no necesitamos las filosofías y las huecas sutilezas de las tradiciones de los hombres. No las ocupamos. No lo digo yo. Dios mismo lo dice, Colosenses 2:8. Vea lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. ¿Ve lo que le quiero decir? Nada puede suplir a Dios y a su palabra. Nada. Y Dios mismo dice que si tú y yo seguimos lo que Él establece, es suficiente para sacar adelante cualquier situación. Ojo, entiendo que en la relación de pareja no solamente depende de mí, porque también hay otra persona. Y si esa otra persona no ve la palabra de Dios como su autoridad final, claro que es un problema. De hecho, quiero comentar algo que estuvimos hablando en la sesión pasada, ¿verdad? Para que no quede en duda esta situación, ¿verdad? Alguien preguntó entre la relación de un creyente y un inconverso. Bueno, eso no debe de ser. No debe de ser. Ahora, generalmente sucede porque de pronto se casan sin conocer todos estos principios que Dios establece y luego uno de los dos entiende lo que es ser un seguidor de Cristo, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador y entonces empieza a caminar la vida cristiana, la vida conforme a la Biblia y el otro no. Entonces ahí es donde se suscitan los problemas. Pero un creyente, una persona que realmente es un seguidor de Jesús, nunca va a buscar una persona fuera del pueblo de Dios. No, eso no está bien. La Biblia dice que eso no está bien. No os unáis en yugo desigual. El creyente con el incrédulo. Eso dice la Biblia. Entonces, nada más quería dejar cerrado ese caso porque no es una opción. No es una opción. Pero hablando de esto, también dice en 1 Corintios 3, 19 y 20, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces no podemos fundamentar, ¿sí?, el querer arreglar el alma de una persona de acuerdo a las estrategias y a las herramientas de los hombres. Solo Dios tiene esa potestad. Solamente Dios. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, ¿quién? El Señor Jesús, porque Él murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Solamente Él tiene esa capacidad. Ningún hombre, ni yo, ni nadie tenemos el poder para perdonar pecados. Eso no existe. Eso es una herejía. Pensar eso es una herejía, ¿verdad? Porque la misma Biblia establece, Dios mismo establece, que esa es una potestad que solamente Dios tiene a través de su Hijo Jesucristo por el sacrificio que Él ya había hecho en la cruz. Entonces, si queremos resolver
los problemas en nuestras relaciones personales o simplemente queremos evitarlos desde el principio, vea esto, subrayen en su manual, por favor. Debemos reconocer que la Escritura es la única fuente de consejo saludable y confiable. No hay más. En ella podemos encontrar las soluciones de Dios a los problemas reales que atormentan al hombre. Vea lo que dice el Salmo 19. Ahí lo tiene. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que destila del panal. Tu siervo además ha amonestado con ellos. Dice, la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta y tiene el poder de convertir, ¿qué cosa? El alma. Ningún ser humano tiene ese poder, más que Dios, por medio de la salvación que encontramos en Jesucristo, del sacrificio que hizo en la cruz. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Crees que es necesaria la aplicación de la palabra de Dios en tu vida para tener una relación de pareja correcta? ¿O tú crees que tú puedes tener una relación de pareja correcta sin necesidad de aplicar lo que la palabra de Dios dice a tu vida? Otra vez, sí y no. Sí quiere decir, creo que necesito aplicar la Biblia a mi vida. No, no creo y puedo tener una relación correcta. ¿Qué dice la encuesta? Ok, el 98% nos dice que sí. Muy bien. La aplicación de la Escritura. Pero eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Quiero dar un tiempo, empezamos un poquito retrasaditos, pero quiero dar un tiempo para las preguntas y las respuestas, siempre recordándoles que no pretendo saberlo todo. Que si hay alguna pregunta que no tenga la respuesta, vamos a decir, la contestamos la siguiente semana y oramos, buscamos de Dios en su palabra y traemos la respuesta. Prefiero decirles así que emitir un juicio que no sea correcto y mucho menos bíblico, porque acabamos de enseñar eso, ¿verdad? Entonces, no sé si podemos ver las preguntas. Sí, tenemos ahorita, buenas noches a todos. Tenemos 3 preguntas. Bien, perfecto. La primera es, ¿cómo podemos saber si los dos, esposo y esposa, están al mismo nivel de madurez? ¿Cómo podemos saber si los dos, esposo y esposa, estamos al mismo nivel de madurez? Buena pregunta. Hemos estado viendo que la madurez se va a ir demostrando en la medida en la que nos estemos conformando a la imagen del Señor Jesús. Es decir, ¿qué tanto nos parecemos a Jesús? ¿Cómo son mis respuestas? ¿Cuál es mi manera de pensar? ¿Cuáles son las respuestas de mi cónyuge? ¿Cuál es su manera de pensar? Entonces, si yo veo en él el cuadro que veo del Señor Jesús en su manera de vivir, perdón, reconciliación, segunda oportunidad, amar a los enemigos, pues ahí es donde nos vamos a ver realmente cuál es la madurez de cada uno. Entonces, ¿qué tengo que ver en otra persona? Pues tengo que ver qué tanto se parece a la persona del Señor Jesús, porque al final del día es lo que Dios quiere y desea de cada uno de nosotros, conformarnos a su imagen.
¿verdad? Ok, la segunda pregunta. Si tengo un problema con mi cónyuge, ¿es más recomendable ir con el pastor que a terapia de pareja? Mira, definitivamente sí, si van a seguir el consejo que se les va a dar conforme a la palabra de Dios. Porque otra vez, de nada sirve ser un oidor de la palabra si no soy un hacedor. La bendición viene, como les dije, no tan solo por oír, sino por hacer. Pero obviamente, la palabra de Dios es suficiente. Sí, más adelante vamos a compartir algunos testimonios de hermanos que Dios de una manera poderosa restauró sus matrimonios porque creyeron y porque aplicaron la palabra de Dios en su vida. Y no fueron con un psicólogo. ¿Ok? Entonces, sí, yo creo que es importante acudir con el pastor, pero también hacer el consejo que te den conforme a lo que la palabra de Dios establece, ¿verdad? Ahora, déjenme les digo una cosa, como se lo dije, yo creo que los psicólogos juegan su papel en ciertas cosas son sumamente útiles las herramientas que ellos tienen, pero para los temas del alma, solamente Dios. Ok, otra pregunta es, cuando uno tiene una vida de matrimonio de 40 años y siempre ha estado quebrantado con problemas por no estar cerca de Dios, ¿puede uno restaurar ese matrimonio? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y Dios es experto. Dios es experto en eso. Es decir, esas son las buenas de Dios. Cuando realmente hay, otra vez, la voluntad de querer obedecer lo que Él dice. Cuando hay una sujeción a la palabra de Dios como la autoridad final, sin duda alguna. Nunca es tarde para que Dios traiga restauración en el matrimonio. Otra pregunta. Si mi cónyuge pide hacer algo en contra de los mandamientos de Dios, ¿cuál debe ser mi postura según la Biblia? Pues vamos a entrar, sí le voy a contestar, pero quiero decirles que ese es un tema extenso que vamos a ver a detalle. Pero mira, así para tratar de poner en contexto. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 5, del verso 21 al 33, que la relación de matrimonio es un cuadro de Cristo y la iglesia. ¿Ok? Es decir, nuestro matrimonio representa lo que Cristo y la iglesia son. Entonces, ahí el apóstol Pablo, cuando está enseñando, él es claro cuando dice que la mujer debe estar sujeta a su marido en todo, ¿sí? Como la iglesia está sujeta a Cristo. El punto es que vamos a sujetarnos como esposa siempre y cuando no se nos pida algo que Cristo jamás le pediría a la iglesia. ¿Ok? Porque tristemente, hoy en día sabemos que la sociedad ha perdido completamente sus valores y estamos bombardeados por muchas maneras de pensar. Y la verdad es que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. He visto casos de parejas que de alguna manera tenían prácticas de swingers, ¿me explico? Y de alguna manera uno de ellos no estaba de acuerdo. Entonces, ¿hasta qué punto? Pues obviamente eso jamás Cristo le pediría algo hacia la iglesia.
no es algo que vas a hacer y no es algo que te tengas que sujetar. ¿Me explico? ¿Verdad? Ahora, como siempre les digo, hay que ver cada caso en particular, ¿verdad? Hay que ver cada caso en particular, porque muchas veces no, es que mi marido no me deja ir a la iglesia y entonces yo no me voy a sujetar a él porque él me está pidiendo esto y yo no lo voy a hacer. A ver, vamos a ver esos casos, porque el apóstol Pedro también nos enseña de cómo es importante el testimonio de la mujer para que el marido crea por su manera de vivir, por su manera de tratarlo, ¿sí? Entonces, muchas veces ahí no es la confrontación y el yo voy a obedecer a Dios y yo me voy a ir a la iglesia, ¿no? Muchas veces es una estrategia mucho más profunda, espiritual, de oración, de, de realmente de sujeción, de amor, de respeto, lo que va a hacer que cambie la perspectiva del cónyuge, del marido, ¿verdad? Pero como les digo, eso lo vamos a ver a profundidad. Traté de poner el panorama para que se pudiera entender, pero no se preocupe, esa pregunta se va a contestar más adelantito en nuestro estudio. Okay. Dice, ¿de qué manera puedo hacerle ver a mi pareja que la forma en que se conduce con los inconversos es incorrecta sin pasar al juicio sobre él o ella o con orar por él o ella es suficiente? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que no sé si la entendí bien. Ok. Dice, ¿de qué manera puedo hacerle ver a mi pareja que la forma en que se conduce con los inconversos es incorrecta sin que se note, o sea, sin hacerlo ver que le está juzgando y o solamente hay que orar por esa persona, por la pareja? Bueno, yo creo firmemente que la oración es poderosa. La Biblia dice, Pablo nos enseña que las armas de nuestra milicia no son terrenales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces creo que la oración juega un papel importantísimo. Ahora, siempre es importante el tema de la comunicación. Por cierto, les recuerdo, acuérdense que habíamos quedado que una de las dinámicas era separar una hora, una vez a la semana, para poder platicar en pareja, no del negocio, no del trabajo, no de los niños, sino de manera personal, incentivar la comunicación, porque vamos a ver más adelante cómo ese es uno de los principales problemas que aquejan a los matrimonios, la mala comunicación. Pero si hay una buena comunicación, creo que es importante decirlo, ¿verdad? Pero hay que entender que no es nuestro hijo o no es nuestra hija. Entonces, si ya lo dijimos una vez, creo que ya establecimos el punto, ahora lo que nos toca es orar. Orar y que Dios haga su obra en él, ¿verdad? Porque este es otro tema que vamos a ver, ¿verdad? Cuando nosotros nos casamos porque queríamos tener una esposa, queríamos tener un esposo, no un padre, no una madre. Entonces, esa parte también es clave y también la vamos a ver. Esos roles que no deben de confundirse, mezclarse. Entonces, a la respuesta a esta pregunta, simplemente a lo que yo veo a la luz de la palabra de Dios, es orar, comentarlo, o sea, que sepa cuál es nuestro pensar en ese sentido, ¿verdad? Comentarlo de buena manera, porque acuérdense que a Dios no solamente le importa el qué vamos a decir, sino el cómo, ¿verdad? Entonces, también la manera en la que nos expresamos es importante, ¿verdad? Que siempre sea una manera en amor, en respeto, y la oración fundamental. Otra pregunta, ¿cómo saber que estamos tomando la decisión correcta a un problema y no estamos tomando una decisión que creemos correcta? Buena pregunta, buena pregunta. Partiendo del punto de que, a ver, si el que hizo la pregunta puede contestar esto para ponerme en contexto. Partiendo del punto de vista que los dos están leyendo la Biblia y que los dos están, vamos a decir, teniendo esa relación con Dios, ¿a eso se refieren o sin eso? Si me puede ahondar ahí un poquito. Ok, mientras responde, te paso otra pregunta. Sí. Si una esposa es golpeada, ¿está permitido el divorcio? Wow. Mira, creo yo, por lo que veo en la palabra de Dios,
Lo primero, la Biblia dice que tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. Entonces, cuando tenemos un caso como ese, es súper importante denunciar. Súper importante denunciar, porque siempre que está la integridad física de una persona en una relación, pero quiero decirles una cosa, o sea, esto hoy por hoy no es un tema de hombres que golpean a mujeres, o sea, también tenemos los casos al revés. Entonces, independientemente, cualquiera que sea el caso, si tenemos una situación como estas, es importante denunciarlo a la autoridad. ¿Ok? Ahora, ¿qué viene después? Bueno, lo que viene después es una plática y que haya un entendimiento de que lo que se hizo estuvo mal, ¿verdad? De lo que se hizo estuvo mal y un reconocimiento y obviamente arreglar cuentas con Dios y con la persona. Ahora, ¿por qué denunciando a la autoridad? Porque vamos a suponer que vuelve a suceder. Ya había un antecedente. Pues hay que hablarle a la autoridad otra vez. ¿Me explico? En este tema, como les digo, hay que ver cada caso en particular. Si la persona no tiene arrepentimiento, es decir, al contrario, se enojó porque se lo llevaron, ¿verdad? Y no hay un arrepentimiento. Bueno, yo sí creo que antes del divorcio, creo que es importante una separación, ¿sí? O sale él o sale ella de la casa, con los niños, como sea, pero tiene que haber una separación porque estamos cuidando la integridad física de la persona. Y no es para tomar decisiones, es para orar. Sí, lo vamos a ver más adelante. Como les digo, ahorita estamos estableciendo el fundamento, pero esas cosas las vemos en 1 Corintios capítulo 7. Ahí nos habla de esto. ¿Sí? Hay que poner tiempo, orar y buscar que Dios traiga esa restauración, porque hay que entender algo. Dios nos habla del perdón. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Cristo hizo con nosotros? No estuvimos ahí nosotros. Nosotros no fuimos quien lo golpeó, no fuimos quien lo desnudó, no fuimos quien encajó la lanza, no fuimos quien le puso la corona de espinas de manera física, pero nuestros pecados hicieron eso. Sin embargo, Él nos perdonó, nos dio la oportunidad de arreglar cuentas, de arrepentirnos. Entonces, creo que esa parte siempre tiene que estar. Pero esos temas, como les digo, hay que verlos cada caso en particular. Si son casos que no podemos generalizarlos porque traen sus bemoles y creo que siempre es importante salvaguardar la integridad física de la persona. Eso es lo primerito. Y de ahí ya vamos viendo qué es lo que sigue. ¿Se contestó la otra persona que había hecho la pregunta para contestarle? Sí, dice que solamente una de ellos es creyente. Ok, bueno, mira, creo que aquí la manera de no equivocarte otra vez es a través del consejo de alguien más, de alguien que tú consideres maduro en la fe, que conoce la palabra de Dios, que sabes que te va a dar un consejo. Mira, un consejo que no es el que tú quieres oír, sino lo que Dios dice, porque ese es un verdadero consejo. Muchas personas hoy en día dan consejos, pero por no querer quedar mal con la persona. Y ese no es un buen consejo. Un buen consejo es lo que Dios dice. Y puede ser que vaya en contra aún de lo que yo quería escuchar. Esos son buenos consejos. Entonces, si tú tienes tus dudas, bueno, alguien que creas maduro, si es el pastor de la iglesia, pues con el pastor acercarte, ¿verdad? Y, oye, tengo esta duda, mira, no sé si estoy tomando las decisiones correctas, yo veo esto, esto es lo que Dios me ha estado mostrando, ¿tú ves esto también? Oye, no, pues sí, yo también estoy viendo esto, sí, dale para adelante, está bien. Oye, no, yo creo que está sacando fuera de contexto lo que dice aquí. Tienes que tener cuidado, no es así, mira, esto es lo que Dios dice. Entonces, eso puede servir, ¿verdad? Alguien que tú consideres maduro en la fe, madura en la fe, que pueda ayudarte. Y si, bueno, tienes acceso con el pastor, pues con el pastor. Ok, otra pregunta dice, si el esposo es creyente pero no se somete a la autoridad de Cristo por rebeldía, ¿qué puede hacer la esposa? Bien. Mira, creo que
Vamos a... Es exactamente lo mismo que dijimos en la pasada. Voy a leerles este pasaje. Que está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Qué dice? Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra o los que no estén sometidos a la autoridad de Dios sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, aquí el testimonio tuyo es importantísimo para que Dios traiga un cambio en su vida. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, ahora, otra vez, lo vamos a ver a fondo. Todos estos pasajes que estamos haciendo referencia y estas preguntas que ustedes están haciendo, vamos a meternos de lleno. Pero quiero decirte que no quiero que saquen de contexto esto cuando dice vuestro atavío no sea el de externo, ni de peinados ostentosos, ni de adornos de oro, porque luego muchas mujeres caen en el extremo de no arreglarse. Cuidado. No, eso no está diciendo aquí. Lo que Pedro está diciendo aquí es que la actitud de tu corazón, el trato hacia tu esposo, va a ser clave para que Dios trabaje en la vida de él, para que Dios impacte su vida, ¿verdad? Pero también tiene que ver con tu apariencia física. ¿Me explico? O sea, son muchas cosas que les digo, las vamos a ver a detalle, pero para contestar eso, creo que es clave tu testimonio y la oración. Otra vez, siempre la oración tiene que estar ahí. Padre, te ruego por mi marido para que él pueda sujetarse a lo que tu palabra dice. Te pido por mí, para yo ser esa mujer ejemplar que la Biblia establece, que realmente muestre mi respeto, que muestre mi admiración, que esté pendiente de él, que pueda ayudarlo a que esto se dé. Y Dios contesta. Les digo, hay testimonios, bastantes. Ok, una última pregunta dice, ¿en el Sí. matrimonio la infidelidad se considera solamente cuando alguno de los dos tiene una relación íntima con otra persona? A ver, como que al final se te fue la voz y no te escuché. ¿La infidelidad qué? En el matrimonio la infidelidad se considera solamente cuando alguno de los dos tiene una relación íntima con otra persona. Bueno, no, porque hay que entender que el hecho de que una persona esté viendo pornografía, eso es una infidelidad. Entonces, no es ningún jueguito el estar en grupos de WhatsApp que nos estén enviando, Telegram, que nos estén enviando imágenes y cosas. Tengan cuidado. Yo he platicado mi testimonio, que yo me he salido de varios chats porque mandan muchas cosas de esas, de compañeros de generación o en otros grupos, y mejor me salgo, porque muchas veces no sabes lo que viene en un video y luego cuando lo abres, pues, resulta que es esto. Entonces, tenemos que tener cuidado. La infidelidad no solamente es en un acto físico. ¿Me explico? Esto viene también por el tema de la pornografía y de todo ese tema sexual que está atrás, que conlleva esto. Ahora, eso lleva a otra pregunta, ¿verdad? Que es, bueno, y entonces cuando eso sucede, entonces yo ya me puedo divorciar. A ver, ese es otro tema que también lo vamos a ver aquí, pero si usted quisiera ahondar en esto, lo dijimos la vez pasada, vaya a la página de Filadelfia Monterrey en YouTube, Filadelfia Monterrey, Mateo, la serie de Mateo, parte, me dijo Miguel, que era la 19 y la 20, y ahí hablamos del tema del divorcio. Pero no, la infidelidad no solamente es el acto físico, ¿verdad? Son todas las preguntas, pastor. Bien, bien. Incluso quisiera añadir esto, que es importante. La infidelidad también se da cuando uno como hombre o como mujer estás teniendo pláticas, mensajes, ¿sí?
o lo que se llama el sex texting. Cuidado también con eso, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que tener cuidado y que tenemos que cuidarnos. Entonces, todo esto, como les digo, vamos a entrar a profundidad en los temas cuando se estén desglosando a detalle. Pero todas esas cosas implican la infidelidad. Pues tenemos que tener cuidado. Bueno, si ya no hay más preguntas, nos tomamos un poquito más de tiempo. Me da gusto que haya preguntas y que pudimos contestarlas como quieras. Si hay alguna duda y quieres contactarme, está bien. Si es de la iglesia en su presencia, de mi hermano Jorge Cordero, contáctenlo a él y platicamos, ¿verdad? Estamos a sus órdenes. Como siempre les digo, estamos a un mensajito de distancia. A un mensajito de distancia. Recuerden, se mandó una liga para el chat de WhatsApp. Es para comunicación. Es más fácil comunicarnos por ahí, dar instrucciones para todos estar en el mismo canal. Como les digo, no va a ser un chat permanente, no se va a quedar cuando esto termine y que se va a borrar. Entonces no se preocupe que, un chat más. No, no, no. Esto es nomás para poder tener comunicación directa con ustedes y rápido, en el momento, ¿verdad? Y si sabe de alguien que no ha podido conectarse y que se registró desde el principio, háganoslo saber. Contacte a mi hermana Karen Cerdán, a Fernando Palomo y a Maricela Ortega, cualquiera de ellos, contáctelos y díganles para ver de qué manera los podemos ayudar en esto, no en el momento, pero ir asesorándoles para saber qué es lo que está pasando. Y la otra cosa es para poderles enviar también las grabaciones de estas 3 sesiones para que se pongan al corriente. No quiero que nadie se desanime. Si alguien no se pudo conectar, vamos a ver cómo le hacemos llegar la información y yo estoy seguro que conforme pase el tiempo vamos a estar cada vez más versados en este tema del Zoom. Ténganos paciencia. Lo único que buscamos es glorificar el nombre de Dios a través de la enseñanza. Pero si no hay más preguntas, vamos a terminar. Quisiera terminar con una oración para despedirnos. Padre, gracias. Gracias porque tú has sido bueno, porque hemos podido aprender cosas. Mis hermanos, amigos, Señor, han hecho algunas preguntas. Yo te ruego para que estas respuestas que se han dado, que se hayan entendido. Si quedaron todavía dudas, pues que no duden en contactarme de manera personal y poder tener una llamada telefónica, hacemos un FaceTime, lo que sea, para poder platicar. Gracias por la vida de todos y cada uno de ellos y te rogamos que esta enseñanza pueda ser de edificación para todos y que nos haga reflexionar y pensar y ver esas áreas de oportunidad que estamos teniendo en nuestra relación de pareja, de matrimonio, para arreglarlas. Porque lo que queremos realmente es vivir conforme de acuerdo a lo que tú estableces. Gracias por el tiempo que tomaron, dedicándotelo a ti, porque es a ti. Y yo te pido pues que ahora nos des una buena noche de descanso, un sueño reparador y que mañana podamos levantarnos contentos, agradecidos contigo por un día más de vida. Síguenos cuidando y guardando de las enfermedades, de esta virus que anda. Sigue haciendo la diferencia. Nosotros, Dios, dicen que todos nos vamos a contagiar, pues ayúdanos a ser de los sintomáticos o de los que menos síntomas tengamos. Por favor, Dios, y trae sanidad a la tierra, Señor, trae sanidad a tu pueblo. En Cristo Jesús, amén y amén. Pues, hermanos, amigos, muchísimas gracias por su atención. Ahí está la liga del chat para que se registren y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 9 de la noche y seguimos avanzando en nuestro estudio. Acuérdese de la dinámica, separe ese tiempo con su cónyuge, con su pareja. Y si no lo tiene, separe un tiempo con Dios. Separe un tiempo, este es un tiempo con Dios y haga algo diferente. Póngase a estudiar un libro de la Biblia, póngase a hacer algo. ¿Ok? Que Dios los bendiga y muy buenas noches.